Y atención, como prometimos, vamos a hablar del Papa Francisco precisamente porque padece una infección, se llama polimicrobiana y por esto ha permanecido internado durante los últimos días, generando, por supuesto, mucha repercusión y mucha atención mundial. Está internado en el Hospital Gemelli de Roma y hacia allí nos vamos a ir justamente con nuestro compañero Javier Romero, que tiene novedades. Javier, bienvenido, como siempre. Hola Nacho, pues efectivamente, esta mañana el Vaticano microbiana, que digamos que es una infección que es causada porque hay bastantes microorganismos presentes y por tanto digamos que eso dificulta la terapia. Hace unos instantes acaba de comparecer el director de la sala de prensa del Vaticano para dar parte, para decir cómo está el Papa, que en esta mañana el Vaticano señaló que tenía un cuadro clínico complejo después de las pruebas médicas que le están haciendo todos los días para ver cómo responde a los distintos tratamientos. Lo que ha dicho Matteo Bruni, que es el director de esta oficina de prensa, es que por el momento el Papa está estable, condiciones clínicas stacionarias, esta es la palabra que he utilizado en italiano, y por tanto, digamos que el Papa sigue siguiendo la terapia que le prescribieron después de que le hayan descubierto este modo particular de infección de las vías respiratorias. En todo caso, lo que también señalan es que el Papa, a pesar del cuadro complejo o más complejo de lo que se esperaba, que señaló el Vaticano esta mañana, sí que se dice que Francisco ha recibido la Eucaristía, ha trabajado un poco y también ha dedicado algo de tiempo a la lectura. Digamos que este es el último parte médico, el último parte que ofrece la Santa Sede y con respecto a la información, con respecto a la salud del Papa, que efectivamente, Nacho, pues esta mañana fue un poco más preocupante por el hecho de que señalaban, como digo, esas dos palabras, cuadro complejo con respecto a la salud del Papa. Bien. Javier, por supuesto que sabemos, y bien lo decís, que la información, si bien es oficial, hasta aquí es escueta, pero ¿hay alguna presunción de cuándo puede dejar el Papa Francisco, al menos su internación hospitalaria? Lo único que sabemos, Nacho, es que por lo menos estará en el hospital más de lo previsto. ¿Cuánto tiempo era lo previsto? Tampoco lo sabemos. Lo cierto es que el Papa entró el viernes y lo que dijo el Vaticano esta mañana es que al descubrir que el cuadro, que la situación era más compleja de lo que pensaba, pues que se iba a alargar, que los días de su presencia en el hospital pues iban a ser más de los previstos y de hecho lo que conocimos algunas horas después fue que el evento público que por el momento estaba presente en la agenda del Papa el miércoles, que era la catequesis pública que tiene todas las semanas ante miles de fieles, pues que este había sido cancelado. Por el momento, digamos que no hay más datos. Lo que está claro es que mañana y pasado, desde luego, el Papa por lo menos no hará actividad pública. Si bien es cierto que los martes es un día en el que normalmente el Papa no suele tener encuentros oficiales o públicos. El miércoles sí que estaba prevista esa catequesis pública que iba a dar dentro del Vaticano. Por el momento se ha cancelado. Por lo que vemos, el Papa parece tranquilo, incluso ha trabajado, también ha leído, a pesar de que tiene este cuadro complejo y los médicos por el momento están intentando hacer pruebas para ver de qué forma el organismo del Papa Francisco responde mejor a los tratamientos. Por el momento esto es lo que podemos decir sobre la infección de las vías respiratorias del Papa. Mañana por la mañana esperemos, Nacho, tener más datos al respecto. Bien. Javier Romero, entonces con todo lo que se sabe, desde el lugar que están mirando seguramente todos los católicos apostólicos romanos y muchísima gente en el mundo, dado que allí está internado ni más ni menos que el Papa Francisco. Javier, muchísimas gracias. Obviamente en el centro de la atención está este concepto, esta infección polimicrobiana en los pulmones de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio. Queremos saber más de qué se trata esta afección y para eso nos vamos a conectar con nuestro doctor, con Elmer Huerta, que por supuesto es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington y experto en salud pública. Doctor, placer saludarte siempre. Nacho Girón por aquí y te pido antes que nada una definición de lo que le está pasando justamente a Francisco. Claro que sí, Nacho, qué gusto de saludarte. Buenas tardes también a todos nuestros televidentes.
Yo creo que para entender lo que le está pasando al Papa hay que entender dos cositas. Uno, que él ya tiene esta historia, estos antecedentes. Domingo pasado no terminó de leer su homilía en plena Plaza San Pedro frente a 30.000 militares porque no le daba el aliento y él mismo dijo, no puedo respirar. Eso uno. El año pasado, para esta época, también estuvo hospitalizado por un problema bronquial. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto indica que esto no es un problema agudo que le ha venido de un momento a otro, sino que podría ser consecuencia de algo que él ya arrastra desde hace tiempo. ¿Qué podría ser? Eso nos lleva muchos años atrás, en donde está la historia que tuvo un proceso pulmonar que nunca se ha definido qué cosa es. Habrá sido tuberculosis, habrá sido qué, pero fue un proceso pulmonar que incluso motivó que en el año 1957 se le extirpe parte del pulmón. Eso por un lado. Por otro lado, Nacho, es importantísimo recordar que nuestros pulmones son, digamos, la fusión de dos sistemas. Un sistema de tubos que son, digamos, que se van dividiendo en ramas más pequeñas, que se llaman bronquios, y lo que se llama el tejido pulmonar mismo, que es con lo que respiramos. ¿Y por qué esto es importante? Porque hasta ahora se ha hablado de bronquitis, 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 es decir, problema en los tubos, pero habría la posibilidad, y esto es una especulación, de que se haya comprometido el tejido pulmonar mismo y eso ya se llama neumonía. Ahora, si el Papa tiene un proceso bronquial más una neumonía, eso puede motivar una hospitalización, porque al haberse infectado por más de una bacteria polibacteriana, polimicrobiana, significa eso, entonces merece ya un tratamiento mucho más intenso, mucho más dirigido. Sin embargo, en todo este contexto, Nacho, y con esto termino, son muy alentadoras las noticias que acaba de dar nuestro corresponsal en Roma, diciendo que el Papa está estable, está consciente, está leyendo y se comunicó que esta mañana en Roma había tomado desayuno. Eso habla de un cuadro clínico bastante estable. Claro. Elmer, por supuesto que hablamos de una persona entrada en edad, de hecho ya acaricia los 90 años. Una afección así, incluso si no es extremadamente grave, hay que seguirla con especial atención cuando la persona, el paciente, supera quizás los 70, 75, 80 o en este caso los 85 años. Absolutamente. A mayor edad de una persona, menor es la actividad del sistema de defensa. Eso es lo que se llama un paciente con inmunosupresión por la edad, número uno. Número dos, es que si él tiene este problema bronquial crónico, es posible también, esa es otra suposición, que él tenga una infección crónica de sus bronquios, en los que los bronquios se dilatan y se llenan de pus. Eso se llama bronquiectasias, que puede llevar a la neumonía. Y tercero, es que el Santo Padre está, como lo hemos visto, muy, muy, muy subido de peso. ¿Y qué importancia tiene esto en un proceso respiratorio? Eso se llama el síndrome de Pickwick, en el cual una persona tiene tanta, digamos, obesidad que ya no puede estirar los músculos respiratorios y eso predispone a mayor infección, en este caso a infecciones. Por la edad, por su peso y por esta historia, yo creo que por eso es que ha sido hospitalizado. Bien. Hablamos de, obviamente, de un cuerpo que ha recibido algunos achaques de salud, ninguno extremadamente complicado, pero que se han sumado, y de hecho no es la primera vez que tenemos que contar aquí en la pantalla de CNN en español, internaciones en el hospital Gemelli. Yo sé que es una pregunta delicada, pero apelo justamente al amplio profesionalismo que tenés en esta materia. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que tiene una tarea tan importante a cuidar su salud, pero por otro lado, seguir con su tarea? Es decir, no estamos hablando acá de una persona jubilada que va a regresar a su casa a ver televisión, sino que estamos hablando del líder de la Iglesia Católica. Creo que se entiende la consulta. ¿Cómo cuidarlo a partir de ahora? Es una muy buena pregunta y yo creo que aquí ya deben estar sus asesores, sus allegados en el trabajo, en el papado, pensando exactamente lo mismo y tratando de planificar lo que se viene. Todo va a depender de la evolución del cuadro clínico que él tenga en esta semana.
Hoy estamos empezando la semana, estamos a día lunes. Yo creo que para el viernes vamos a tener una mejor idea, Nacho, de a dónde está él. Si se está recuperando, como para que pueda tener las reuniones que ha estado teniendo, quizás un poco más breves y sin salir, obviamente, de Roma. O la otra sería de que se desmejore y este desmejoramiento ya obligue a cancelar las citas que va a tener en el futuro y ya pensar en otra cosa. Pero yo creo que en este momento, como se ha informado, con la información que se tiene, él está estable y yo creo, como te digo, que en esta semana, el día viernes, vamos a tener una mejor idea de cómo va a venir el futuro.